¿Quiénes son mejor? ¿Los maestros de antes o los maestros de ahora? Ay, ¿cuántas veces no hemos escuchado que los maestros de antes eran mejores y que los alumnos tenían mucho más conocimientos y que también eran mejores? Pero bueno, ¿y la otra cara de la moneda? Los que de verdad estamos detrás de este sistema educativo, y no me refiero como administrativos, sino me refiero a los que están en el campo, en el aula, dentro de la clase, batallando con los alumnos. Y nuestra verdad, en este video les voy a explicar cuál es al menos mi experiencia, y no la verdad absoluta porque nadie la tenemos, pero al menos sí mi experiencia de cómo es estar detrás del aula de clases. Y creo que la pregunta va más allá de que quiénes son mejores, si los maestros de antes y los maestros de ahora, en comparación. Aunque bueno, obviamente se tiene que hacer esta pregunta también y hacer un análisis de los maestros. Eso que ni qué. Pero al menos este video no se trata de los maestros. El protagonista o los protagonistas de este video son los alumnos. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿quiénes son mejores? ¿Los papás de antes o los papás del día de hoy? ¿Verdad que cambia mucho la perspectiva? En este video no quiero comparar quiénes son mejores, sino qué era lo que hacían los papás de antes y qué es lo que están haciendo los papás de hoy en día. Porque gracias a esta pregunta es que podemos llegar a respuestas más profundas, pues hoy en día los maestros no tenemos ninguna autoridad sobre los chicos. Y me atrevería a decir que ni siquiera los papás tienen autoridad sobre sus propios hijos en sus casas. Pues la escuela no tiene ningún tipo de acceso de autoridad hacia los chicos, porque se lo quitaron. La familia, los padres, a veces en algunos estados, en algunos países, ni siquiera es una autoridad al 100%, porque el Estado ya se las quitó. Y aún peor, la sociedad ya le quitó esta autoridad a los papás. Pues ya ni siquiera puedes corregir, disciplinar, ni reivindicar a los niños. Pues cuando la sociedad ve esto, obviamente ellos piensan que están haciendo algo mal los padres. Pero, ¿y dónde está lo malo en decirle a un niño o a un joven cuál es el camino correcto? ¿Dónde está lo malo en que haya una consecuencia de estos niños o estos jóvenes que están haciendo una acción mala? ¿El error dónde está? Y es aquí donde entramos en este tema más profundo de que quiénes son mejores, si los maestros de antes o los maestros de ahora. Pues en mi perspectiva, aquí el punto clave son los padres. Pues los padres son los que ya no nos están dejando trabajar. Y sí. Yo lo sé. Hay maestros de todo tipo. Esto todos lo sabemos. ¿Cómo olvidar a esos maestros que al menos en los 90s, los que a mí me tocaron, pues estos maestros, algunos no hacían nada, otros llegaban hasta borrachos, otro tipo de maestros ni siquiera daba clase, nada más nos ponía a hacer resúmenes y ya está. Pero había algunos que te explicaban y lo entendías. Bueno, eso ya dependería de cada quien, ¿verdad? Pero el punto que quiero establecer con este argumento es que todos ellos tenían una cosa en común. Sí había maestros pésimos, maestros malos, maestros regulares, maestros buenos y super maestros. Pero todos tenían algo en común: la autoridad. La autoridad en el salón eran ellos. La autoridad que ellos tenían sobre nosotros. Los prefectos que tenían autoridad. Los directivos que tenían autoridad. Hoy en día no importa si eres un maestro malo, pésimo, bueno, súper buen maestro. Hoy en día todos carecemos de una cosa en común: la autoridad. No tenemos injerencia dentro del salón, pues no se les puede ni siquiera ni pedir ni exigir calidad,
y mucho menos al levantar un poco la voz. Y ustedes dirán, es que ¿por qué le vas a levantar la voz a un joven? Y créanme que muchos no queremos hacerlo. De hecho, es verdad, no es necesario, pero hay un problema. Al ser aulas de 30, 40, hasta 50 alumnos, tienes que hacerlo. Y más aún, pues es que si los jóvenes, yo no sé qué pasa, que si no te ven hasta enojado, no te hacen caso. Y sí, me imagino que es, creo pensar lo que ustedes están pensando al escuchar esto. Pero vamos a hacer una prueba rápida. Para al menos para los que nos portábamos regular cuando éramos niños. Al menos a mí mi mamá me decía, bueno, yo te digo las cosas bien a la primera y a la segunda y a veces hasta 3 veces, pero ¿por qué me tienes que hacer caso? ¿Por qué me haces caso hasta cuando empiezo a gritar o a estar enojada? Y hasta yo mismo me quedaba pensando, es verdad, ¿por qué no le hago caso a la primera? ¿Será algo de los jóvenes, algo de los niños? Pero bueno, aquí el punto es el siguiente. Y es que hoy en día no se puede hacer eso. No se puede ni siquiera alzar poquito la voz. No se puede ni siquiera tener un tipo de disciplina en el aula de las clases, porque los papás sienten que ya estamos agrediendo a sus hijos, discriminando a sus hijos, y la verdad es que no es así. Es necesario. Sí, obviamente hay maestros que abusan de esta autoridad o quieren abusar de esta autoridad o abusaron cuando eran en los tiempos en los que se permitía, abusaron de esto. Yo lo sé, todos lo sabemos. Lamentablemente, en lugar de corregir a ese tipo de maestros, se fueron para el otro extremo, en el que ahora los alumnos son intocables, incorregibles, en el que hacen todo perfecto, en el que los padres no miran que su hijo no cumple, no se le puede exigir, no se les puede reivindicar ni orientar, porque para ellos ya es un tipo de maltrato. ¿Hasta cuándo las autoridades educativas, los padres de familia y la sociedad vamos a entender esto? ¿Hasta cuándo vamos a entender que es necesaria las correcciones, que son necesarias las orientaciones y que es necesaria esa autoridad que se le quitó al maestro? Claro que el maestro va a tener y tiene que asumir las consecuencias cuando actúe de mala manera. Esto yo estoy 100% de acuerdo. Pero de eso a que se le quite totalmente o parcialmente la autoridad, no estoy de acuerdo que digamos. ¿Qué es lo que opinan ustedes? En otros videos estaré hablando más acerca de mi experiencia como maestro y de muchas opiniones, teorías, hipótesis de cómo es hoy en día el sistema educativo, cómo es ser maestro, cómo es ser alumno y cómo es ser padre de familia. Que creo yo que estamos de cabeza. Pero bueno, tú dime tu opinión. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál es tu propuesta? Nos vemos en el siguiente video. Chao.